Bueno, llegamos a la parte de los huevos y como pueden ver acá a mis espaldas, pues te ponen acá encima unas gallinitas con huevitos y encima dice Munat, que es el significado de huevos en finlandés. Ahora ajustense los cinturones porque llegamos a la parte de las carnes, así que vamos a ver los precios de las carnes acá. Hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo comprando en un supermercado finlandés, así que veamos cómo están los precios acá en Finlandia en la actualidad. Bueno, para ponernos en situación, acá en Finlandia el salario mínimo no es como dice en Google, que son 1.500 euros al mes. No es así. El salario mínimo en Finlandia son 10.55 euros por hora que trabajes. Si tienes una jornada laboral completa de 7 a 8 horas al día, 5 días a la semana, pues sí, tu salario mínimo mensual va a ser de 1.500 a 1.600 euros al mes. Si trabajas solamente 2 días a la semana, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a otros de mis amigos, son de 15 a 20 horas a la semana. Por 4 semanas que tiene el mes, son 80 horas al mes. Multiplicado por este salario mínimo, serían unos 800 euros al mes. Y puede ser mucho menos, puedes trabajar 15 horas o menos todavía, alcanzando hasta 600 euros al mes. Hoy es 9 de marzo de 2023, así que vamos a ver qué tal. Bueno, y nuestra primera compra van a ser las pastas y arroces. Hay una gran variedad, como pueden ver, y los precios van variando desde 0.79, 0.80 centavos hasta 6 euros el paquete, como pueden ver acá. Yo pues me voy a llevar estos espaguetis que son como los más comunes y tienen un precio solamente de 1,25 €. Son 1 kilo de espaguetis. Bueno, como pueden ver, el arroz hay muchísimos tipos también. Yo vengo normalmente y tomo uno diferente cada día para ir probándolo. Y los precios varían del kilo de arroz de 5 euros hasta 1 euro. Más o menos, y por supuesto va variando dependiendo la marca. Yo me voy a llevar este de acá que tiene buena pinta y tiene un precio de 2,15 € el kilogramo. Y una de las comidas más típicas acá de Finlandia, que la puedes encontrar del modo que te imagines, frita, en salsa, en puré, es la papa, llegando a tener un precio de 0.89 euros el kilogramo. Y no solo así te la venden, también te la venden en sacos. Estos pequeños sacos de acá con un precio de 8 euros el paquete. Estos sacos un poquito más pequeños con un valor de 4 euros. Y estos otros por acá que vienen unas cuantas papas, yo diría que unas 15 o 20 papas aproximadamente, con un precio de 2,25 €. Y algo muy típico que no puede faltar nunca en el hogar cubano es el café. Acá lo tienen diferentes precios, el típico Nescafé, que es el café instantáneo, y muchísimos más, cremas de café, etcétera. Yo voy a comprar este, que es Yusla, que son 500 gramos y con un precio de 6 euros. Ahora ajustense los cinturones porque llegamos a la parte de las carnes, así que vamos a ver los precios de las carnes acá. Y empezamos por lo más barato que podemos encontrar acá en la parte de las carnes, que son los pollos. Por ejemplo, tenemos este paquete pequeño de pollo que trae una buena cantidad de muslitos, son bastante pequeños los muslitos. Tiene un precio de 4,09 €. Tenemos este otro por acá, que es un poquito más grande, ya viene siendo el muslo con el contramuslo, que trae de 3 a 4 piezas y tiene un precio de 4,95 € por kilogramo. Como pueden ver, este salmón, que vienen unos 3-4 filetes de salmón, tiene un precio de 11,60 € la pieza. Por acá tenemos este picadillo que es cerdo y res, una mezcla de los dos, con un precio de 3,55 €. Y este otro, que es puramente res, pues tiene un precio de 4,39 €. Tenemos este otro por acá que es una marca diferente, que son 700 gramos también y con un precio de 9,99 €. Un filete de cerdo que son unos 0.8 kilogramos con un precio de 10,18 €. Esta carne de res por acá, que es el solomillo, tiene 3 piezas de solomillo con un peso medio kilogramo con un valor de 34 euros, 59,59 € el kilogramo. Y así más o menos va variando el precio de la carne en los supermercados en Finlandia. ¿Qué te parece? ¿Te parece caro? ¿Te parece barato? Déjame en los comentarios
qué piensas al respecto. Y aquí está el preciado aceite. Este pomo de 1 litro tiene un precio de 8,65 €. Relativamente caro, porque hay algunos que son más baratos, de 3 euros, 2 euros y tanto, pero ya sabes, ya va variando el precio dependiendo de la marca, dependiendo del grosor, qué tan fino sea, etcétera. Bueno, llegamos a la parte de los huevos y como pueden ver acá a mis espaldas, pues te ponen acá encima unas gallinitas con huevitos y encima dice Munat, que es el significado de huevos en finlandés. Y tenemos precios de 1,50 €, 2,40 €. Como pueden ver en esta pequeña cajita, son 6 huevos con un precio de 2,39 €. Esta de acá abajo es más grande, son los típicos huevos criollos que se llaman en Cuba, o los huevos colorados, que tienen un precio de 2,19 €. Bueno, y pues yo me voy a comprar esta caja que trae 10 huevos orgánicos, que tienen un precio de 4,69 €. Bueno, y justo al lado nos encontramos con todas las frutas que hay acá en el supermercado y los precios van variando dependiendo del tipo de fruta, y principalmente mientras de mayor lejanía sea la importación de la fruta, pues mayor va a ser el precio. Como por ejemplo ocurre con el aguacate. Pues este pequeño aguacatico que cabe en la palma de mi mano, pues tiene un precio de 9,49 € el kilogramo. Es carísimo. Vamos a ver cuánto pesan 3 aguacates de estos de acá. Bueno, y 3 aguacates tienen un precio de 5,79 €. Un aguacatico así de este tamaño te sale bastante caro, 2 € el aguacate. Y la calidad no es muy buena, es bastante diferente al sabor que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Y déjame en los comentarios qué precio tienen los aguacates ahora mismo en tu país, si te gustan los aguacates, si es muy común, si es algo que tiene que ser de importación porque no lo producen. En Cuba es muy común, tan común que en el patio de tu casa puedes tener un árbol de aguacates. Y por acá tenemos otro ejemplo, la naranja. Esta por ejemplo tiene un precio de 0,99 € el kilogramo. Y esta naranja tiene un precio de 2,29 € el kilogramo. Y también tenemos mandarina, que tiene un precio de 3,99 € por kilogramo. La reina de las frutas, con un precio de 1,99 € el kilogramo. Vamos a ver qué precio tiene esta piña, que tiene un tamaño medio. Y la piña tiene un valor de 2,53 €. Y por supuesto algo que nos falta acá en Finlandia pues son las manzanas. Aquí tenemos unas buenas manzanas. Vean el tamaño de la manzana y el tamaño de mi mano. Y tiene un precio de 4,95 € el kilogramo. Y esta es la manzana que comúnmente yo consumo, que es la Pirkka Omena Golden, que tiene un precio de 2,39 € por kilogramo. Y 3 manzanas de estas tienen un precio de 1,45 €. Por acá tenemos los plátanos, que también son productos de importación, por lo que son un poco caros, y tiene un precio de 2,39 € por kilogramo. Y los tomates hoy acá en la actualidad están bastante caros, tan caros que son casi 7 € por kilogramo. Literalmente 3 tomates tienen un precio de 2,46 €. Y aquí tenemos el pan nuestro de cada día. Si lo pillas, ¿no? Por el dicho del pan nuestro de, ¿sabes cómo? Los panes van variando también su precio. Este paquete de pan de acá tiene un precio de 2,19 €, 2,29 €, 1,85 €, 3,15 €, 3,45 €, y así aproximadamente va variando el precio del pan. Bueno, y mirando por encima estamos en la parte de los embutidos y un paquete de salchichas de los más baratos acá. Este por ejemplo que trae unas 20 salchichas con un precio de 2,99 €. Y por supuesto que los precios van cambiando dependiendo de la marca, la calidad, la cantidad. Y ahora estamos en la parte de las leches. Lo más común que te puedes encontrar en un buen desayuno es un vaso de leche. Y los precios van variando desde 1 € hasta 2 € o 3 € por cada caja de leche.
Algo que me enseñó un amigo, mientras más barata sea la leche, es decir, que menos procesada está. Mientras más procesada, pues mayor va a ser el precio. Pues hay personas a las que no les gusta la leche, pero sí el yogur. Y acá tenemos los yogures, que van variando desde un precio mínimo de 1.99 la caja hasta 3,35 €. Bueno, ya en la parte de los quesos, como todo acá en el supermercado, es muy variado. Diferentes precios, diferentes marcas, diferentes tamaños, diferente calidad. Yo normalmente compro este queso de acá, bien de tamaño, con unos 900 gramos de queso y tiene un precio de 7,29 €. Y seguimos con las famosas Pepsi. Cada botella son 3,09 €. La típica Coca-Cola con un precio de 3,89 el pack, que trae 2 botellas de Coca-Cola. ¿Y tú qué me dices? ¿Eres más de Pepsi o eres más bien de Coca-Cola? Déjamelo en los comentarios. Bueno, y en total esta compra que yo les acabo de mostrar viene siendo unos 100 €, dependiendo de las marcas que compre y demás. Esta compra viene siendo para aproximadamente una duración de una semana o 10 días para una persona, dependiendo cuánto coma, y hace un total de compras de supermercado unos 180 hasta 300 € al mes solamente en compra de productos básicos como los que les mostré. Bueno, ¿y qué pasa también? Que por supuesto que el ser humano no le gusta solamente comer y comer sano y beber jugo y leche. No, pues también el alcohol no es imprescindible, pero es casi. Y el alcohol acá en Finlandia es muy caro. Desde vinos de 8 € hasta 50 € de valor, whisky de 20 € hasta 50 € aproximadamente. Y las cervezas son de 1,20 €, 1,34 €, 2 € y tanto, 3,40 €, etcétera. Bueno, también el cigarrillo o tabaco, dependiendo cómo se le llame en tu país, tiene un valor entre 8 € hasta 12 €, dependiendo la marca. Por ejemplo, el Marlboro tiene un precio de 9,50 €. Y además, por supuesto, si tienes tu propio coche, se incrementa un poquito más. Y como pueden ver acá a mis espaldas están los precios desde 1,96 € hasta 2 € por litro. Está el combustible hoy acá en Finlandia. Así que saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, regálame un like, déjame un comentario y dime cuánto dinero te gastarías tú si estuvieses acá en Finlandia. ¿Sería suficiente el salario mínimo o tendrías que esforzarte un poquito más para llegar a fin de mes? Así que déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Chao.